Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión más del programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. En este programa hemos invitado a la maestra Isabel Beteta para hablar de, bueno, lo que podría ser un punto importante entre, pues, ya más de 25 años de una trayectoria que va más todavía, pero de su compañía, y por supuesto el inicio de una nueva etapa. Por eso la hemos invitado. No es la primera vez que Isabel participa con nosotros en este programa, pero me parece muy importante porque justamente nos gustaría mucho hablar de este momento que estamos en este ya noviembre de 2019, en esta nueva manera de que Isabel nos ofrece su trabajo. Así que en un momento iniciamos. Iniciamos ya este programa. Muchísimas gracias, mi querida Isabel. Es un placer siempre tenerte aquí. Bueno, además estamos en tu casa, donde hemos tenido esta acogida, donde el programa se ha podido realizar gracias pues a esta posibilidad de estar aquí en un lugar donde no solamente porque las características nos lo permiten, sino también por lo emblemático que significa este espacio, Isabel. Ah, qué bueno. Y bueno, pues aquí en tu casa, literalmente, quisiéramos, bueno, primero, inevitablemente que les platiques aquí a nuestra audiencia, sobre todo a los jóvenes, ¿qué origen tienes tú como artista escénica? Bueno, antes de ser artista escénica, yo me formé en otras áreas del arte, que fue historia del arte, literatura francesa y artes plásticas. Entonces, yo vengo desde lo visual y esto es importante decirlo porque se ve reflejado en el tipo de obra que hago. Eso sería lo que yo diría. Llegué un poco tarde a la danza, pero tenía de alguna forma un entrenamiento físico porque siempre me gustaron los deportes. Entonces, ¿qué practicaste, por cierto? Bueno, hacía natación, tenis, atletismo, todas las formas de atletismo, voleibol, basquetbol, equitación. Ninguna hacia el gran nivel, pero el conjunto de estar haciendo era algo que te hace coordinado, pues. Pero finalmente tuviste tu primera clase de danza. Por alguna razón te acercaste. ¿Por qué? Bueno, de niña me habían llevado, como se le llevan a todas las niñas bonitas, a clase de ballet para que estés muy derechita y tengas gracia. Yo creo que quien no la tiene, no la tiene, y quien la tiene con o sin clases, pero bueno, era lo que se pensaba en esa época. Y luego me sacaron porque era yo terriblemente distraída y no daba el ancho con las tareas en el colegio alemán, pero a eso de los 16 años hubo un momento breve en que tuve oportunidad de acercarme por primera vez propiamente a lo que era la danza contemporánea de la época, porque siempre había estado yo en ballet. Al ballet me llevaron desde niña, ¿no? Pero vi una compañía que se llamó Corica Copica de Grecia presentar algo con una técnica que ahora yo ya sé que es Graham, la base, pues, y usaron máscaras, creo, no sé si
era Electra o Antígona, una de esas obras del teatro clásico griego, y me quedé prendada de eso. Y entonces me inscribí en un lugar que en aquel entonces me quedaba muy cerca, que era ¿cómo se llama? Atrás del Auditorio Nacional, lo que era la Escuela de Música, en los grupos especiales. Y pues me gustó, iba yo muy bien, pero bueno, ya luego me tuve que ir a Estados Unidos a estudiar allá y lo dejé. Y volví a la danza cuando hice la segunda carrera, que fue la de restauración de bienes muebles. Entonces en la mañana iba a la escuela y en la tarde iba a danza. ¿Dónde? Aquí, ¿con quién? Con Margarita Contreras. Ha sido poco reconocida como maestra, pero realmente es alguien que tenía ese feeling, ¿no? No te decía sí ni no, te decía tú trabaja y te iba corrigiendo lo que tenía que corregir. Y uno llegaba, ¿no? Y yo le pregunté alguna vez, ¿tú crees que yo pueda llegar a bailar profesionalmente? Me dijo, pues tú practica. Y de allí me fui al taller coreográfico y a la compañía. Allí estuve unos meses nada más, porque Cristina Gallegos comenzó su compañía y me interesaba más. Entre estar de aprendiz con Gloria Contreras o con Cristina Gallegos, que para mí era más contemporáneo y más interesante, pues me fui con Cristina. Porque le pregunté a Gloria, ¿crees que puedo estar en los dos? Y ella, no. Le dije, no, bueno, pues entonces adiós. Y bueno. ¿Qué recuerdo te deja esa experiencia con, no solo el recuerdo, sino en qué de alguna manera fue importante para ti estar con Cristina Gallegos? Con Cristina aprendí algo que me pareció muy importante. Tú te sigues formando y todo, pero como coreógrafa buscaba sacar lo que es lo tuyo y lo que te va a hacer, no te arriesgaba. Hacía que hicieras lo que sabía que se iba a ver bien. Y sí tomaba como en cuenta la personalidad de cada uno. Era muy cariñosa, no era histérica como podían ser algunos directores, ¿no? Y había gente muy buena en la compañía. Estaba la Güera Güeria, que en paz descanse, Aurora Güeria. Estaba Cora Flores, Cristina Gallegos, Cecilia Musquiz, en una época Adriana Castaños y yo. Y entonces la primera obra a la que yo entré, porque estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, fue la Casa Bernarda Alba de Cristina Gigirey, en que Cora era la Bernarda, Cristina Adela y así. Martirio lo hizo la Güera y pues nosotros hacíamos los demás papeles. Y fue como la novatada. Y se la traían conmigo porque pues yo obviamente no tenía el nivel. Pero esa obra era mucho más deporte y de estarle dando, ¿no? Claro. Y sí. Cuando terminaste esa parte y bueno, como bailarina, ¿cuál fue más tu experiencia? ¿Con Cristina? Ya más adelante. Más adelante. Bueno, de allí tuve un periodo en que bailé ya no me acuerdo bien el orden, pero con varias personas. Bailé con la cubana Isabel Bustos, con su compañía. Bailé con Raquel Vázquez. Bailé con quien me invitara, con la compañía de Guadalajara. Tomé clases en Guadalajara también junto con Lola Lince, cuando Lola todavía hacía ballet clásico, tomábamos clases juntas. Con Oscar Natters,
Ese fue importante porque era otro concepto de danza. Él sí era muy danza-teatro, realmente. Como en México entendemos la danza-teatro, que también hay que decir que eso varía, ¿no? Sí. Y bueno, en algún momento también formó Cecilia Lugo su compañía. Yo estaba todavía en danza libre y con Cristina Gallegos y me llamó la atención porque la sede iba a ser aquí Talleres. Y hicimos como muy buena mancuerna durante los primeros 5 años. Yo produje la compañía y la dirigía artísticamente Cecilia hasta el momento que ya me salí para trabajar con Raimundo Becerril un rato. En Homo Escénico y luego con yo digo que mal llamado performance, pero en fin, una obra que se llamó Malintzin, que se sacó la beca Rockefeller y que era obra pensada y dirigida por Antonia Guerrero. Y que tenía de artes plásticas y no sé qué. Y ya después fue que regresé a Danza Libre y ahí estaba Rosario. Y en ese momento Cristina ya estaba muy lastimada y cansada. O sea, debe haber tenido más o menos la edad que tengo yo ahora. Quizá no tanto, pero por ahí. Tenía una placa con 21 clavos en la pierna. Y dijo, no, ya. Pero entonces había conseguido en algún momento una función y ella dijo, no, yo de esas funciones no quiero. Dije, ay, si yo tuviera una compañía, yo aceptaría todo. Y Rosario me oyó y me dijo, si tú haces una compañía, quiero bailar contigo. Y ese fue como el germen. Rosario Berea. Berea, ¿no? Claro. Y ese fue el germen para después Estamos hablando fundar. ¿De qué año? El 83, yo creo. Sí, los 80. Claro. Sí, principios de los 80. Y entonces, no es cierto. No, es un poco después, el 93. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿verdad? Porque si no serían más de 30 años, claro. Sí, el 93. No, en el 80 y tantos estaba yo con Cecilia Lugo. Claro. 86, 88, una cosa así. Claro. Y esto fue principio de los 90 y la primera obra la hicimos junto con Narciso Sánchez en base a las cartas del tarot y la dirigió, realmente dramatúrgicamente la construyó Bruno Bert. Porque pues yo en aquel entonces no tenía todavía ese tipo de experiencia y yo había oído a él alguna vez comentar que quería trabajar con bailarines, que porque repetíamos todo siempre exactamente igual. Lo que no se imaginó es lo que te tardas en que salga eso así. Sí. Pero bueno, entonces, y nos fue muy bien. Y de allí fue que dijimos, bueno, pues continuemos como compañía. Pero todavía no era Nemian o como el nombre, sí. ¿o sí? Nemian era la obra, el nombre de la obra, y nos la quedamos para el grupo. Ah, qué bien. Y a la obra le cambiamos el nombre a, no me acuerdo, Lúdica o algo así. ¿Qué significa Nemian? El camino de la vida. Viene de Nemi, existir, y Neneme, caminar. ¿De? Náhuatl. El náhuatl, mi querida. ¿Por qué tienes esa, pues yo siento muy cercana esa lengua? Te acercaste, de hecho tú pues has aprendido náhuatl y cantas en náhuatl. Sí, bueno, el problema del náhuatl es que sí te llevas muchos años. O sea, yo lo que sentí es dos cosas. Uno, que ese es la lengua o el idioma que realmente deberíamos de hablar, porque es la nuestra, o el zapoteco, el mixteco, pero aquí en el altiplano pues es el náhuatl. Y porque el aprender un idioma, una lengua, como le quieras decir,
te da la visión que a través de esa estructura lingüística tienen del mundo. Y de hecho el náhuatl es muy poético, siempre hace referencia a algo. Y muy sonoro, tiene una melodía ahí siempre. Sí, pero la realidad también, y en la práctica, es que aprendes un náhuatl clásico y no es como habla la gente. Claro. Y además no hay realmente con quién practicar, a menos que te vayas a una comunidad, y eso yo no lo he hecho. Pero me han servido para otras cosas, para conceptos, para... pues una de las cosas que me interesaba es como crecí con mucho extranjero y en el colegio alemán, hablando alemán, con institutrices alemanas, de madre americana. Mis amigos más cercanos, unos eran holandeses, otros suizos, o sea, realmente crecí en un mundo muy aislado, no muy mexicano. Luego me fui a estudiar fuera y realmente hasta que regresé y que entré a la escuela de restauración, que todos eran mexicanas, muy mexicanas, y mexicanos, porque no eran solo, salvo los senegaleses que llegaron. Allí sí llegaron unos senegaleses a la clase, era la época de Echeverría y todas estas cosas del tercer mundo y no sé qué. Y entonces, bueno, así fue que me hice un poco más a la idiosincrasia. Claro. Pero inclusive mis compañeros en un momento me decían que yo hablaba español con acento de gringuita. Pues después de 4 años fuera, se me quitó, yo creo, pero uno no se da cuenta, ¿no? Y creo que eso hizo, más allá de que y esto va a tener que ver con la primera coreografía de la que vamos a hablar, de que mi papá fuera mexicano, de que a través de él y de sus libros que él escribió, ¿cuál era el nombre siento de tu que... papá? Perdón, ¿tu papá? Mi papá era Ramón Beteta Quintana. Ok. Hijo de un hombre liberal, abogado liberal de izquierda, y de una madre porfiriana. Entonces, y nació en 1901. Wow. O sea que él vivió en su infancia toda la revolución. Y decías de un libro de él. Él escribió un libro, ese que influyó en mí, se llama Jarano. Yo ni siquiera sabía que el sombrero charro se llama Jarano, porque así le decían a su papá. Y es la narración de cómo un niño vio la revolución, o cómo la vivió, y este conflicto de clases dentro de la misma familia, o de ideologías, pues más que de clases. Fue alguien que perdió todo y luego con su trabajo lo volvió a construir, cuando tener una carrera y ser abogado significaba algo más que lo que significa ahora. Sentía que había allí algo pues muy mexicano que yo heredaba, pero pensé que hablar un poco la lengua, que sí me sirvió, o me ha servido, iba a como compensar un poco. También del lado de mi mamá hay raíces muy interesantes, o sea, realmente cuando construye, ahora sí, la coreografía que se llama Historia de Historias, fue una reflexión que a su vez se me dio por una coreografía que no es de origen mexicano, que me montó el maestro Katsura Khan, que se llama Under the Mother Tree, o Bajo el Árbol. La semilla del árbol lo traduje yo, porque eso de bajo el árbol madre suena muy feo en español. Entonces, en español es la semilla del árbol. Había una imagen en que estás viendo a tu abuela. Y de repente dije, bueno, ¿qué es lo que nosotros le transmitimos a la gente, a los jóvenes? Sobre todo si no eres de tener hijos, pues sí tienes pareja, pero vas y vienes.
Y entonces dije, pues es esa historia y esos valores que a través de la historia, que los entiendes más si lo metes en un contexto histórico, ¿no? Mi mamá le tocó vivir, es hija de gente, de académicos de la Universidad de Oregon, de Eugene, Oregon. Él era profesor de matemáticas y de historia y ella fue Dean of Women, o sea, ¿Cuál directora. es el nombre de tu mamá? Elizabeth Tiku. Ah. Entonces, a ella le tocó la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Entonces, pero la vivió de una forma muy personal también. Entonces, en Historia de Historias era, ¿qué de toda esta historia que es de un país y que te identifica? Porque un mexicano no es igual a un americano y esos no tendrán la idiosincrasia de un alemán y esos no tendrán el de un japonés, sino hay algo que te ven y dicen latino o más precisamente en cuanto abres la boca, mexicano, ¿no? Entonces dije, esa es la historia que tenemos todos. Y la coreografía comienza así, de que caminas en un diseño que creo que es el Códice Borgia, por el escenario y con gestos, mudras, si tú quieres, tomados de los códices. Que se va transformando todo en luego algo que me impresionó mucho fue uno de los museos en Tabasco, me parece que fue. Las famosas cosas olmecas estas de... esa imagen también la tomé. Y luego entre todos hacemos un solo árbol y este árbol se deshace y luego la historia de la familia de cada uno de mis bailarines. Okay. Las escenas que siguen. Porque aparte de que traes tu identidad de historia nacional, hay esas historias de familia que a veces son los secretos de familia y a veces simplemente lo que se tiene, lo que se pierde, quién tuvo contacto con la tierra, quién siempre ha sido hijo de ciudad. Es muy diferente la historia. Entonces, por eso se llama Historia de Historias. Ok, bueno, pues ¿qué te parece ya que llegamos así tan rápido? Y tú, bueno, y además porque de algún modo todo se liga, ¿no? Sí. Empezamos porque el nombre de Nemian es un nombre náhuatl que significa otra vez... El camino de la vida. Y que nos conectó a Historia de Historias. Y empezamos con un fragmento de esta obra y pues te invitamos a que podamos presenciar otra parte, porque hemos estado viendo algunos precisamente pasajes de esta obra, Historia de Historias, para continuar en un momento.
Regresamos después de haber visto esta obra que cubrió Danzanet en el Teatro Flores Canelo y que, bueno, formó parte de este programa con una obra que abordaremos más adelante, pero no quisiera, Isabel, dejar pasar por alto el hecho de que tú maduraste todo un concepto, bueno, no diría solo concepto como tal, pero sí una línea que ya es tu línea de tradición artística y creativa, y que te llevó pues a tantas obras, no sé cuántas ya llevas en este camino, pero pues y que te caracterizan. O sea, sabemos que ver a Nemian ya nosotros podemos saber de qué vamos a disfrutar. ¿Cómo te definirías ahora, después de tantos años, y que te hacen determinar, me conecto para esto y tiene este sentido? ¿Cómo definirías tú ese sentido de creación? Bueno, hay varias cosas ahí. El primero es que somos la suma de todas las experiencias, tanto experiencias de vida como experiencias de danza, con quien bailaste y vas adquiriendo de cada estilo, de cada maestro algo que se incorpora en tu cuerpo y allí anida y se transforma de alguna manera. Ese es un lado. Lo otro es que tiene que haber una particular necesidad. Por eso fue tan largo todo el cómo llegué a Historia de Historias. Hubo obras antes, hubo cuestionamientos, hubieron experiencias mías y de mis bailarines que también en el construir una obra, como uso bastante la improvisación, es importante que los bailarines también traigan su historia y que compartas esa inquietud de decírselos idealmente que también la tengan, si no, pues que se planteen la pregunta si no se la habían planteado, ¿no? Yo no puedo trabajar en abstracto, o sea, movimiento por movimiento no. Comienzo con algo que quiero decir y una imagen que me la representa la idea. Y después busco para cada obra el lenguaje específico. Y en esa búsqueda a veces, y no pocas, bastantes, usa algún objeto. Ya sea papel, abanicos, un vestuario muy particular, ¿verdad? En esta última, que hablaremos más adelante, Capullos, originalmente Historia de Historias nos pintábamos los pies de blanco y se iba marcando como en los códices, las patitas. Es lo que te iba a decir, como en los códices. Ese fue una idea, pero se hacía un embarradero, entonces lo quitamos. Pero bueno, eso es parte de la experimentación, qué se puede hacer y qué no funciona. Entonces, bueno, eso no siempre, en Historia de Historias finalmente no usamos nada externo, pero muchas veces sí, porque te modifica tu movimiento y tiene una razón simbólica de estar allí. No es nada más porque sí. Así, voy a hacer rápido referencia a una obra que hicimos en Bellas Artes, que fue Llenar el Vacío. Yo quería generar una imagen de libélulas y quería usar el escenario todo, en sus 3 dimensiones, arriba, abajo, fondo, ancho, alto y fondo, ¿no? Entonces, pues esa fue una cuestión técnica, pero realmente
en esa era esa obra en particular, que no es la de Historia de Historias, pero tiene un poco esa misma inquietud. Se llama Llenar el vacío porque ¿con qué llenas el vacío del escenario? ¿Con qué llena cierta gente el vacío de su vida? ¿Con qué? No, o sea, no son preguntas así por arribita. Otras obras no tienen toda esta reflexión, sino dices, ay, qué padre imagen, qué me genera, y esa imagen te lleva a la obra. A veces es una música que te genera una atmósfera y te lleva a una idea, pero una idea, algo te atrapa y ya entonces, bueno, me atrapa y ya entonces me concentro en ese algo y trato de desmenuzar qué exactamente me dice y qué imágenes en movimiento me pueden decir lo que yo quiero, ¿no? Pueden expresar esto. Claro. Y aquí, bueno, inevitablemente, pensando en el programa que tú hiciste, me comentabas que estás como en un punto de quiebre, como en algo que se genera y justamente tiene que ver con la última obra, con la que cierra, que ahora le llamaste Capullos, pero que me parece que se titula El Juego. El Juego, ¿no? Y que utilizas, bueno, también te ha encantado utilizar todo aquello que es aéreo. Sí, usar el foro en diferentes dimensiones, ¿no? No podemos volar, pero sí nos podemos colgar, ¿no? Claro, porque finalmente estamos más arriba de lo que podemos estar con nuestros pies en la tierra, ¿no? Sí. Y que manejó esta obra. Bueno, pues me gustaría mucho que abordáramos esta obra. ¿Cuál es su premisa? ¿De dónde parte? ¿Y por qué me mencionas esa importancia que tiene para ti en este momento? Bueno, hay dos cosas, que entraron dos bailarines, uno ya lleva un poquito de tiempo, pero otra chica más, y que convirtió la compañía como en una compañía de 3 generaciones, ¿no? Y es interesante mezclar esas energías, controlar unas y explotar otras, ¿no? Reforzarnos unos con otros. Eso por un lado. Y claro, gente nueva en una compañía mueve las energías de otra forma, y inclusive los afectos, los intereses, y eso siempre es enriquecedor. También son cuerpos que se mueven de otra forma, que en improvisaciones te van a enriquecer de otra manera. Eso por un lado. Pero yo siento que desde poquito antes de los 25 años de la compañía para acá ha sido como una carrera de muchas, como que ha venido en cascada, muchas funciones e ideas que se van como desarrollando. Y en el caso del juego, la idea central es el juego de Lila. ¿El juego de qué? Lila, que es el antecesor místico, porque el de Serpientes y Escaleras, que nada más es un juego. Pero caes en una característica del desarrollo humano, tiene que ver con mis intereses que también la psicología tiene para mí. Entonces caes en, yo qué sé, envidia y te bajas por la escalera, ¿no? Por la serpiente. O subes por la escalera por compasión. Entonces, son un montón, son 60 y tantas cuadros. Entonces de ahí me escogí los que yo sentía o más cercanos o más bailables. Entonces la obra comienza con, ¿cómo se llama? La vanidad. Es todo el narcisismo que lo disfrutamos mucho Javier y yo. Luego la ira, que fue dueto de Rosario con Eric. Luego venía un solo, que mucha de la obra es dentro de la tela misma, que fue Eustorgio,
que es con convertirte en hombre, es la idea. El nacimiento del hombre se llama. Luego había un trío que era Las Buenas Compañías. Y luego hubo un dueto de mujeres subiendo la escalera de la compasión precisamente, que se apoyaban. Y luego a los sentidos. Comienza con un cuarteto que se hace en quinteto y todos nos vamos uniendo. Y al final, como la meta es que todos lleguen de nuevo al lugar de origen, pero en otro nivel, pues todos subimos por las escaleras, ¿no? Pero justo Serpientes y Escaleras o el juego de Lila tiene este poder subir y bajar y tener diferentes dimensiones. Y al principio estamos realmente uno encima de otro, como más que un capullo, me lo imagino como los ejotes con sus semillas adentro, como una vaina, y las cabecitas son como las semillitas que están allí, pero de allí nace todo. Esa es como la vida, ¿no? Vamos despertando, por decir. Entonces, toda la primera, no es mucho, no es larga esa parte, pero digamos la introducción es una danza de caras, que es algo que también del buto aprendes, que la cara puede ser un elemento muy importante, y no para que hagas carita de dedication to the dance, ¿no? Sino que realmente sea un elemento muscular, pues, ¿no? Exacto. Fíjate que mencionando esto que acotas en relación a este punto en el que la compañía encuentra como este ingreso y constitución de 3 generaciones, que yo lo sentí muchísimo, sabiendo que te he seguido pues todos estos años como testigo visual, si se quiere, pero que efectivamente me dio esa sensación muy agradable, no solo en el sentido de lo que significa eso, ver 3, yo no solo diría las 3, pero sí como a un grupo que realmente están ahí, es decir, a veces se habla de las compañías como si fueran las mismas personas, pero en realidad a veces es la coreógrafa y nuevos bailarines que vienen y se van, pero Nemian no. Nemian, pues desde Rosario, y después no todos están, por supuesto, los que estuvieron hace 25 años, pero bueno, pues Eustorgio, Javier y esta María de la Luz, ¿cómo es? Chuy, ella también, digo, los he visto todo el tiempo. A mí me tocó por lo menos conocer a este Nemian, y que siguen aquí, ¿no? ¿Para ti qué significa ahora? Bueno, por supuesto están estos chicos, ¿no? Eric y esta niña que se llama Elena. Y se siente esa frescura así, y los veo como de otra manera, o sea, realmente sí pude percibir eso. Ahora, con este momento presente, ¿cómo visualizas Nemian? ¿Qué te gustaría? ¿Qué va? Pues a mí me ha gustado que hemos tenido mucho trabajo. Eso ha sido muy estimulante. Creo que el año que viene va a ser un poco más pausado, por lo menos eso espero, que nos permita abundar más en el trabajo creativo, ¿no? Eso por un lado. Creo que Rosario se está perfilando cada vez más como coreógrafa también, y nos complementamos bien porque ella hace una coreografía como más cercana ahora sí al espíritu mexicano, ya sea con música, con temas, y nos complementamos más, ¿no? Nos conocemos muy bien, nos hemos dado nuestros buenos agarrones recientemente, porque pues todo cambio puede incomodar, ¿no? Claro, por supuesto. Era así como, ay, están muy verdes, ¿no? Ya me imagino. Nosotros que estamos más integrados, pues ¿cómo? Claro. Y dije, pues sí, pero pues no somos eternos. De cada nuevo cambio, ¿verdad? Sí. Sí. Y yo
siento que ella con Eric se vio magnífica, o sea, me encanta ese dueto. Me pareció como que de lo mejor de la... Aunque estuvo bastante pareja la obra, pero allí y ellos aportaron entre ellos, se entendieron, dije, bueno, ahí va, ahí va. Qué bueno. No quisiera tampoco dejar de mencionar, Isabel, y yo creo que también por eso esa pues necesidad, como tú dijiste al principio, hay que tener una necesidad de ligarte con todo aquello que además del lenguaje, como es el caso del náhuatl, por ejemplo, también tiene que ver con esas tradiciones, o por lo menos, si no es una tradición como tal, el buto que te conecta tanto. Recientemente acabo de ser testigo visual de un solo tuyo, en el que te pude ver en el festival Cuerpo al Descubierto, maestra, no lo había visto, pero no ha sido la única obra. Ahora yo sé que estás trabajando con Katsura Kan, con el maestro Katsura Kan, y que están haciendo algo. El buto, tenemos poquito tiempo, pero ¿qué te alimenta? ¿De qué necesidad te cubre? Son otras reglas totalmente distintas que puedes incorporar a tu danza, digamos, usual. Lo primero que aprendí con la que considero la maestra de maestras, que es Natsu Nakajima, en primer lugar, el trabajo con ella fue quitarte todo lo que sabes, que es muy angustiante, la verdad. Pero eso sí te hace conectarte de una forma muy particular, te quita toda seguridad, y al quitarte esa seguridad entras al escenario con una concentración muy particular y con, pues es eso, o sea, sí te lanzas al vacío, ¿no? Eso fue lo primero. Y sí hay un antes y un después. Te conectas contigo mismo de otra manera. Y luego hay cosas técnicas que el buto te ha dado, y allí sí algunos me los dio Natsu y otros los aprendí de Kan, inclusive a través de tomar con él y sus maestros en Japón teatro, ¿no? Desde los modos de caminar. Uno muy importante es el manejo del espacio, que tú cargas el espacio, no es que tú mueves o sea, no te mueves en el espacio, tú mueves el espacio. Ese es un concepto diferente. Uno que todo el mundo conoce, los manejos de ritmo muy, muy lento, son parte de lo que te permite interiorizar mucho, ¿no? Esta obra que vimos el domingo, ¿qué nos puedes decir de ella? Ok. Bueno, hubo un comentario que hizo Héctor Garay a principios de este año o finales del año pasado, que decía que se cumplían los, creo, 100 años de que vino Pavlov a México y que trajo ella La muerte del cisne. Entonces dije, oye, estaría padre juntar La muerte del cisne clásico, La muerte del cisne de Michel Descombes, que es para un hombre, pero la misma música, y es como ese concepto, y uno hecho con elementos de buto. Y ahí fue donde dije lo que me dio origen a esta obra. Y bueno, el usar una patineta me daba esa idea de deslizar sobre el agua. Exacto. Y bueno, tiene el elemento, la referencia al original de la espalda y los brazos. Y las plumitas. Eso es un homenaje a... ¿Cómo se titula esta obra? Calling me, llamándome. Porque la muerte nos llama a todos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, y hay algo que me encantó a la hora de hacer la investigación. Se dice que el cisne no canta, sino en el último momento, o sea, en el momento de morir,
y que es una voz como de corno que se oye hacia kilómetros y que canta como media hora y se acabó. No vuelve, nunca cantó antes y nunca después. Que los demás cisnes se alejan y le dan su espacio para que esté consigo mismo. Entonces, ese fue como uno de los elementos importantes. Sí, es una obra cortita, como son las muertes de las tres, pues, son de la misma duración, son cortas. Exacto. Y yo quería, y algún día quizá lo lograré, juntar los tres en un programa. Muy bien. Como si fuera una sola coreografía. Muy bien. No puedo dejarte ir, Isabel, porque ya vamos a concluir sin que nos aportes pues un pensamiento de lo que es, por qué es importante hacer danza en medio pues de no solamente en nuestro país, sino en todo lo que acontece y que al final cuando uno ve marchas como las de la Marcha del Millón en Chile, donde lo que está ahí al final y lo que reúne es la música, la danza. Yo he visto unas fotografías en lo que se ven atrás los carabineros y unas chicas bailando. Y a mí me impresiona eso porque al final eso crea algo. ¿Por qué consideras importante que la danza, las artes escénicas y las artes en general son importantes en medio de un mundo como el que vivimos ahora? Lo primero que te diría es que el único animal que hace arte es el ser humano. Que el arte tiene pues muchas características que solo el ser humano, o sea, es producto originalmente del ocio, y que tiene, claro, su escuela y su oficio, y eso lo convierte también en un trabajo. El concepto de trabajo también es algo que solo tiene el ser humano. El animal hace lo que necesita. Bueno, nosotros necesitamos el trabajo, pero es como un nivel mucho más sofisticado. Pienso que es el lenguaje del alma humana que es mucho mejor que el lenguaje de las emociones en bruto, siendo las emociones en bruto la violencia, el enojo, todo lo que lleva a la guerra, el miedo. Lo puedes representar escénicamente, pero ya está transformado. Son vivencias que todos los humanos tenemos, pero que cuando lo ves transformado conecta de una forma distinta, que si es porque realmente me enojé y agarro a trancazos al otro, ¿no? Entonces te permite sublimar, lo llaman en psicología, ¿no? Emociones, te permite conectar de una forma positiva con otros humanos, te permite estar en paz, o no, pero de una forma constructiva, digamos, porque también hay creación humana que está dirigida hacia destruir, la creación de una bomba atómica, ¿no? Es creativo, digo, los ingenieros pueden haber sido geniales, pero ¿y? ¿No? Yo creo que es uno de los pocos contrapesos a algo que también solo tiene el hombre, que es la capacidad de crueldad. Y entonces el único contrapeso real es, yo pienso, el arte en todas sus formas. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. Estaremos siempre al pendiente. Gracias. De cómo va en este momento, después de más de 25 años de Nemian, tuyo, pues tu experiencia, y pues agradeciéndote de todo corazón que nos permites estar aquí en el Centro Cultural Los Talleres, realizando este programa, y que pues para nosotros es bastante significativo. Bueno, para mí siempre es la oportunidad de reflexionar sobre cosas que quizá hago más bien intuitivamente, ¿no? Claro. Bueno, pues siguiendo esa intuición, estaremos también acompañándonos
y acompañándolos para que pues en esta serie continuamos todavía aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ti por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes que nos siguen a través de Danzanet TV en este programa Perfiles en Acción y nos vemos hasta la próxima.